con la duda de que si vamos a poder llegar debido a las competencias que hay aquí en el pueblo y que van a bloquear o a cerrar algunas vías. Pero bueno, gracias al Señor, podemos estar aquí hoy para escuchar el mensaje de su palabra. Hoy, hermanos, vamos a seguir hoy es el sermón número 20 del año. No sé si sabe que ya llevamos 20 domingos este año. Sermón número 20. Y seguimos en la línea de nuestro lema para este año. ¿Cuál es el lema de la iglesia? Devuélveme la imagen, Melanie. Es tiempo de restauración. Ven, no se ve muy bien, pero yo creo que algunos conocen esta pintura. ¿Sí han llegado a ver esa pintura? ¿No se ve? Bueno, si entre 8 días tenemos el video bien ya organizado, lo traemos. Esta es una pintura de Rembrandt. Hay un libro llamado El regreso del hijo pródigo, escrito por Henry Nouwen, que habla acerca del impacto a su vida de esta pintura. Y también cuenta un poco lo que fue la vida de Rembrandt, un hombre que logró ser muy acaudalado, pero así como logró tener mucho, gastó mucho y perdió mucho. Y él pinta esta imagen de la Biblia, del regreso del hijo pródigo, considerándose él en los últimos años de su vida como un pródigo. Entonces esa pintura tiene una representación impresionante de quien fue su autor allá en el siglo XVII. Así que eso es una imagen de lo que es la restauración de una relación que se rompió. Hoy voy a hablar de ese hijo perdido, de ese hijo despilfarrador o ese hijo pródigo. Solo me voy a enfocar en él. La próxima semana vamos a hablar de la acción o de la actitud del padre hacia este hijo y luego del hermano mayor, porque creo que pasamos esta parábola muy rápido y no logramos ver lo maravilloso de esta historia de Jesús que fue contada a quienes le estaban escuchando en ese momento. Recuerden que Jesús está en Jerusalén y ya se acerca el tiempo de ir a la cruz. Así que sus enemigos, sus detractores están cada vez más cerca de él para buscar la oportunidad de matarlo, porque esa era la intención de muchos de los que se acercaban a Jesús, no para escucharlo, sino para denigrar, para buscar cómo acusarlo ante el Imperio Romano y poder así sacarlo del camino. Mucha gente no iba a escuchar esas preciosas enseñanzas de Jesús, sino a criticarlo. El propósito, mis hermanos, con este lema de tiempo de restauración, es que nos mantengamos unos a otros rodeados en oración por la restauración de nuestras vidas, de nuestros matrimonios, de nuestros hogares, de nuestros trabajos, de nuestros hijos, finanzas, empresas, empleos, negocios e inclusive de nuestra nación. Eso es lo que quiero yo que tengamos presente en lo que significa tiempo de restauración. Este es un año para orar por muchas cosas que vemos que se han ido deteriorando y entre ellas el núcleo familiar, porque de ahí empieza la erosión de todo lo demás a nivel social. Hemos venido tratando el tema de restauración desde el capítulo 15 del Evangelio de Lucas con las parábolas de la oveja perdida y la moneda perdida. Hoy vamos a ver a un hijo que se pierde. Y si usted ha seguido esta enseñanza, podemos notar que en las dos primeras parábolas hay un patrón. ¿Cuál es el patrón en cuanto a la oveja y la moneda? Algo se pierde. Hay una búsqueda. Se halla lo que se ha perdido. No se queda perdido. Y hay una celebración. ¿Por qué hay una celebración? Porque lo que se ha perdido es de mucho valor. Por ahí dicen, nadie sabe lo que pierde, o la que tiene más bien.
no vaya a empezar yo a enredar aquí los proverbios. Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Y por eso aquí la búsqueda tan intensa de eso que se ha perdido. Una oveja que sale del rebaño, una moneda que se pierde dentro de la misma casa. Recuerde siempre que Jesús, al estar enseñando esta historia, tiene dos auditorios. Los líderes religiosos del pueblo de Israel y aquellas personas despreciadas, de mala fama, de mala reputación, que son considerados por estos hombres impecables, entre comillas, moralmente, como gente despreciable, gente de segunda clase. Piense en algo, hermano, si solo tuviéramos en la Biblia la historia del hijo pródigo, ¿cuál sería para usted el fin o la conclusión más bien de esa historia? ¿La han escuchado? La historia del hijo pródigo. ¿Cuál sería para usted la conclusión si eso fuera lo único que hay en la Biblia? Algunos han dicho sabiduría, que se debe vivir sabiamente porque este hijo menor vivió neciamente, puede ser, o no vivió sabiamente. ¿Qué se puede decir del padre? Así, pero los líderes religiosos, cuando escucharon a Jesús, no tenían esa misma opinión de ese padre del que estaba hablando Jesús. Les indignó la actitud del hijo, les indignó la forma de proceder de ese papá. Y lo vamos a ir viendo estos 3 domingos, así que no deje de venir. Porque no, sí estamos grabando hoy. Bueno, les pido nuevamente paciencia porque este sonido que teníamos sufrió un daño. Tuvimos como un pico, un voltaje alto aquí, quemó varias cosas. Y creo que entre ellas esa cabina también. Estamos es como descubriendo qué fue lo que se quemó con ese pico de voltaje que tuvimos. Ahorita se escuchaba raro esto, entonces estamos mirando eso. Necesitamos como tener una UPS para evitar que se nos vuelvan a quemar los equipos. Entonces, como les dije ahora, voy a enfocarme solo en la primera parte de la historia y los animo a que vaya al Evangelio de Lucas, capítulo 15, versículos 11 hasta el 20a. 20a, ¿por qué? Porque he decidido que ese verso 20 esté partido en A y B para que el que vaya a predicar la otra semana parta de ahí. Esta predicación tiene por título Decisiones que lo cambian todo. ¿Ha tomado usted una decisión que ha sido lo mejor? ¿O decisiones que hemos tomado y han sido un desastre? Hay decisiones que uno toma y que la vida, se le vuelve algo maravilloso. Pero otras decisiones que uno toma y empieza a vivir pesadillas. Decisiones que lo llevan a uno a la desesperación. Ahora hablábamos de que esta oveja fue buscada. La moneda fue buscada. Pero cuando usted lee la historia del hijo pródigo parece que nadie lo buscó, que él tuvo que regresar por sí mismo. Y si lo vemos así, vamos a tener un sesgo teológico y ahora voy a explicarlo por qué. Estos líderes religiosos que estaban cerca a Jesús murmuraban porque lo habían visto comer con publicanos, personas muy menospreciadas en ese entorno social, porque se habían ofrecido a trabajar para el imperio romano y se enriquecían a costa de cobrarle más a sus hermanos, más impuestos. Entonces eran menospreciados. Y aquí en este momento, cuando Jesús está conversando, muchos de ellos se han acercado para escucharlo, y seguramente no solo publicanos, sino que dice y pecadores, tal vez prostitutas, adúlteras o adúlteros y cuanta cosa consideraban en ese contexto cultural que eran personas que no merecían siquiera que se les enseñara la ley de Dios. Así de ese nivel consideraban los rabinos a esta gente despreciable. No merecía
que se les predicara de la salvación de Dios. Y vamos a leer la historia. Jesús añadió, luego de contar la historia de la oveja perdida y de la moneda perdida: cierto hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos le dijo al padre: Padre, dame la parte de la hacienda que me corresponde. Y él les repartió sus bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntándolo todo, partió a un país lejano y allí malgastó su hacienda viviendo perdidamente. Cuando lo había gastado todo, vino una gran hambre en aquel país y comenzó a pasar necesidad. Entonces fue y se acercó a uno de los ciudadanos de aquel país, y él lo mandó a sus campos a apacentar cerdos. Y deseaba llenarse el estómago de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. Entonces, volviendo en sí, dijo: ¿cuántos de los trabajadores de mi padre tienen pan de sobra? Pero yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Hazme como uno de tus trabajadores. Levantándose, fue a su padre. Guardemos un momento de silencio para que lo que acabamos de leer, que es palabra de Dios, no se quede en nuestra mente, sino que descienda a nuestro corazón. Y esa es la obra del Espíritu Santo. Tú no podrás entender nada a menos que Dios te ilumine el entendimiento para saber cómo recibir esta palabra y cómo responder a ella. Porque cuando no se tiene el Espíritu Santo, lo que uno hace con la palabra de Dios es resistirla, resistirla y resistirla. Pero cuando el Espíritu Santo viene a nuestras vidas, dispone nuestro corazón de manera que yo pueda decir: quiero más de ti, Señor. Quiero más de ti, Señor. Que Dios se vuelva para nosotros como una fuente de agua viva en nuestro corazón, que nunca se seque y que siempre sacie cada vez más la necesidad que tienen nuestros corazones. Porque el ser humano por naturaleza siempre quiere más y más. No se conforma. Que así sea cuando estamos con Dios. Señor, yo quiero más de ti. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor, amén. Hermanos, podemos observar allí la actitud que la actitud de este joven pasa por 3 etapas. Sí, las descubrió, las 3 etapas. Hay una demanda, hay un derroche y hay una distorsión de las cosas que están sucediendo. Y vamos a la primera, y es la etapa de la demanda o de la exigencia o el requerimiento. ¿Qué le pide este hijo a su papá? Dame mi parte. Oiga, es una herencia, la está exigiendo. Y él dice que esa es mi parte. O sea, no ha trabajado para generar ingresos, para generar un patrimonio, y está exigiendo: Padre, dame mi parte de la hacienda que me corresponde. Es decir, el hijo menor está solicitando algo anticipadamente, porque una herencia se entrega cuando el dueño muere, ¿verdad? Y aquí pasa algo sorprendente. ¿Qué sucede? Que este hombre que tiene 2 hijos los llama a los 2 y les entrega lo que les corresponde. Recuerde que este no es el hijo mayor. Este que está pidiendo parte de la herencia es el hijo menor. En la cultura judía, el hijo mayor recibe la doble porción. Es decir, recibe una cantidad mayor que la que recibe el menor. Es decir, la mitad más una tercera parte. Y el papá decide entregar
el dinero. Esto en esa cultura, y para quienes están escuchando entienden que primero, este hijo con esa solicitud está deshonrando al papá. Esto es como un insulto, mal visto socialmente, porque no se espera a la muerte del patriarca. Su actitud inicial es de un desprecio encubierto, es como considerarlo muerto pero en vida. Como decirle, papá, yo necesito el dinero más que a usted. Y si pedirle el dinero es decirle, es mejor que estuviera como muerto y me anticiparía o me evitaría tenerle que pedir la herencia. Pedir la herencia antes de que el padre falleciera era preferir los bienes, es decir, le prefiero tus bienes sin ti. ¿Qué demuestra esta demanda? Un hombre impaciente que no quiere esperar hasta que su papá fallezca para recibir lo que él dice que le pertenece. Es un hombre orgulloso porque cree que ya está listo para irse a enfrentar al mundo. Y también la avaricia. Es alguien que quiere libertad sin responsabilidad, quiere bendición sin relación. Perdón, ¿Sí queda claro eso? Vuelvo y repito, libertad sin responsabilidad y bendición sin relación. Este hijo está viendo a este hombre como un proveedor, no como un papá. Muchos hoy en las iglesias cristianos de diferentes confesiones de fe usan a Dios como un medio, simplemente para alcanzar lo que su corazón egoísta anhela. Por ahí pasan y pasan a un pastor de una iglesia diciendo, Señor, ¿dónde están mis millones? Aunque este joven parece un egoísta, este padre decide entregarle lo que le corresponde. ¿Esto cómo pone al papá? ¿Qué podemos decir de este papá? ¿Qué piensa usted al escuchar esa historia? Que ante esta solicitud el papá decide repartir los bienes entre sus dos hijos. Hay uno que no le está pidiendo nada, pero el papá decide que es el momento de entregarle la herencia a ambos. ¿Qué podemos decir de este papá? Que es generoso, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ama más a sus hijos que a sus bienes. Él está dispuesto a desprenderse en vida de los bienes. Y también ama a sus hijos más que su reputación o su imagen, porque no iba a quedar bien visto que un papá hiciera eso en ese momento, pero él decide hacerlo. Entonces hemos visto la primera etapa en el caminar de este joven que hace una demanda. La segunda etapa en la vida de este joven es que derrocha, es decir, despilfarra, malgasta, porque dice el texto que él se fue a un país lejano, seguramente donde no hubiesen judíos que le recordaran que estaba violando la ley de Dios, que había deshonrado a su papá, que lo había abandonado tal vez a su suerte. Él quería vivir la vida loca, y la vida loca no se puede vivir entre cristianos ni entre judíos, porque uno vive es en obediencia y sometido a la voluntad de Dios. Por eso quien quiere vivir en el mundo pues se tiene que ir de la iglesia, no puede vivir en la iglesia y en el mundo, porque Dios no se lo va a permitir de ninguna manera. Dice el texto que se fue a ese país y allí malgastó su hacienda o lo que le había sido entregado viviendo perdidamente. Después en otra predicación se van a dar cuenta que según el hermano mayor, él estuvo con rameras. ¿Cómo se dio cuenta? No sabemos, pero él se enteró de eso. Este joven entonces se va a un lugar donde él piensa que puede disfrutar de la vida, pero no está actuando con sabiduría como ahorita leíamos en
libro de Proverbios en el capítulo 3, versos del 1 al 12, que era parte de nuestro devocional hoy. Él vive engañado por la cultura que le rodea. Él cree que lo que está haciendo es disfrutar realmente la vida. No invierte su dinero, lo dilapida. No se le ocurre pensar que llegarán días difíciles y que habrá un momento donde el dinero tal vez se acabe, porque si usted tiene amigos y lo único que está haciendo es invitarlos y gastar, eso va a llegar un momento donde eso se va a acabar. No hay riqueza en este mundo que no haya quien se la pueda gastar o que no se la pueda gastar. Yo no he visto personas que se ganan la lotería, que se ganó 1.000 millones y hoy en día no tienen nada. Porque lo primero que pensó fue, me voy a comprar una casa en tal parte con piscina, con un asador y a invitar a mis amigos todos los días a fiesta. ¿Y en cuánto puede uno gastar 1.000 millones hoy en día? Pareciera que este joven no necesitó sino 365 días para gastarse todo lo que su papá le había entregado. Se acabó el dinero, se acabaron los amigos y cada vez se estaba hundiendo más en el lodo del pecado y no se dio cuenta hasta que tocó fondo. Iglesia, muchas veces abrazamos oportunidades en la vida que parecen lo mejor y que no podemos dejar pasar, pero cuando esa oportunidad requiere negociar mis principios, pronto eso será una pesadilla. Este hombre se fue a disfrutar de sus bienes sin Dios, sacó a Dios de su vida y por eso es que pudo después sacar a su papá también de su vida, porque para que un hijo lo saque a uno de su vida, primero tiene que sacar a Dios de su corazón para llegar a ese punto de hacerlo fácilmente. Hoy estamos a merced de dioses falsos o ídolos como los describe la Biblia. Hay personas hedonistas desesperadas. ¿Por qué? ¿Qué es una persona hedonista? Que busca desesperadamente placer en las cosas y en las personas. Los egocéntricos en busca ¿de qué? De reconocimiento, como habían algunos que estaban escuchando a Jesús. Por eso tenían tantos celos contra Jesús, porque veían que las multitudes lo seguían y se estaban apartando de ellos, de los líderes religiosos del pueblo. A ellos les gustaba la pleitesía, les gustaba llegar a los lugares de reunión y sentarse en las primeras sillas. Les gustaba que cuando fueran a dar ofrendas se tocara trompeta, que cuando iban a orar se paraban en una esquina para que la gente los viera hacer estos actos de piedad. Pero su corazón estaba totalmente descompuesto y por ende el de esta nación a la que Jesús le estaba predicando. Los materialistas o los egocéntricos buscan reconocimiento, los materialistas consumir, han puesto la mirada en las cosas de este mundo en lugar de las cosas de Dios. Y algo delicado que tenemos hoy en día, la familia, el trabajo, la salud, el deporte, el entretenimiento, la comodidad, la seguridad, que son cosas lícitas, se han convertido en ídolos de esta sociedad. Y te aseguro que Dios va a tratar con cada uno de esos ídolos falsos en nuestro corazón. Hoy muchos andan atrapados, desesperados, siendo esclavos de aquello que imaginaron que les iba a dar la felicidad. Pasado este tiempo de hambruna en este país, este joven, dice el texto, que se ve obligado a ir ¿a dónde? A buscar un ciudadano de ese país y pedirle que por favor le dé ¿qué? Trabajo. ¿Cuál es el trabajo que este hombre le ofrece? Cuidar cerdos. Esto nos muestra la decadencia moral a la que ha llegado este joven, porque él está dispuesto a hacer eso por saciar su necesidad de hambre. ¿Por qué? Porque el cerdo en este contexto social era un animal inmundo por la forma en que se alimentaba de basura, de estiércol de todo tipo y transmitía obviamente enfermedades, pero era simbólicamente la representación del pecado.
de la maldad. Y este hombre, cuando decide ir a cuidar cerdos, también está teniendo en menos o está despreciando la santidad de Dios, que prohibía que su pueblo se dedicara a esa actividad. Imagínense la cara de los religiosos escuchando que este joven llegó a tal punto. Se ha convertido lamentablemente en un andrajoso espiritual. ¿Recuerdan que cómo llamaban hace unos años al habitante de calle? Se le llamaba indigente o desechable. Y tristemente cuando se hacían limpiezas era matarlos, desaparecerlos, porque no estaban aportando nada a la sociedad. Era una forma de pensar de algunos en ese contexto en el que estamos aquí abordando. Se ha convertido en alguien que no tiene nada que ofrecer. Su bancarrota no es solo económico, es también moral. Seguramente se ha olvidado de Dios y de su Padre, y eso lo ha llevado a ese punto, aunque ni Dios ni su Padre lo habían olvidado. Y aquí llegamos a la tercera parte de la historia, la actitud de este joven, y aquí quiero que me preste atención, y es la distorsión. Aquí la historia da un giro, parece haber cierta honestidad forzada, su actitud cambia pero no es pura. El joven rebelde ha reflexionado por un instante, mientras desea la comida de los cerdos, pero es una comida que se le niega. El hambre y la vergüenza parecen estarlo doblegando, quebrándolo, y piensa, los trabajadores de mi padre seguramente están mejor que yo. ¿Qué dice él? Los trabajadores de mi padre tienen ¿qué? Pan, tienen comida de sobra. En otras versiones dicen pan en abundancia, y yo aquí me estoy muriendo de hambre. Lo que este joven recuerda de su padre vuelve y nos trae a memoria ¿qué? ¿Qué sobre este papá? ¿Qué idea sobre este papá? Otra vez, es generoso. Ahí se utiliza muy respetuosamente el término trabajadores, pero en esta cultura se definiera como esclavos. Entonces lo que está diciendo, los esclavos de mi papá, a los cuales se les da una ración de comida poca, dice que estos tienen en abundancia. Lo que nos da a entender que es tal vez un capataz diferente a los demás. Daba más de lo que un esclavo merecía en su ración diaria. Pero tal vez lo que le ha hecho recordar a este joven en este momento, lo que perdió es su estómago, no su corazón. Piensa en las palabras que había mencionado Jesús para esos días de su ministerio en la tierra. Aquí Jesús está hablando de un joven que se está muriendo de hambre y piensa que en la casa de su padre hay abundancia de pan, pero Jesús, parado ante una multitud, pronunció estas palabras: yo soy el pan de vida que ha descendido del cielo. Es decir, lo que este joven no ha entendido, que él no debe regresar a casa porque hay abundancia de pan, sino porque él necesita volver a restaurar la relación que se rompió. Porque o si no, volverá al principio. Su giro será de 360 grados. Volverá a ver a este hombre como su proveedor y no como su papá. Entonces mire cómo él empieza a planear lo que va a hacer. Mire las palabras que utiliza. Me levantaré e iré ¿a dónde? A mi padre. Me levantaré e iré a la casa de mi padre, donde mi padre, y le diré. Este hombre tiene una estrategia, se le ha ocurrido una idea sorprendente, maravillosa, y seguramente él cree que el papá la va a aceptar. Y le va a decir, ve, y a mí no se me había ocurrido, tal vez. Y le diré, Padre, he pecado contra el cielo
y contra ti. ¿Qué le parece que hasta ahí todo va bien? Claro, es que el hombre necesitaba arrepentirse, ya se dio cuenta que se le cerró el cielo, porque en ese país hubo hambruna. Quién sabe si en ese país hubo una hambruna, fue por causa de este rebelde. ¿Se acuerda cuando Jonás fue enviado a dar un anuncio y no quiso y se metió a un barco y casi Dios hunde ese barco con todos los que iban ahí? Que ellos empezaron a ofrecer sacrificios como que cada uno clame a su Dios porque nos vamos a morir. Y después Jonás termina diciendo, por culpa mía es que están ustedes sufriendo esto. Porque yo no debería estar montado en este barco, sino en otro lugar, en Nínive. Este hombre está en esa nación y tal vez esa nación está sufriendo esto de parte de Dios para traer este muchacho de vuelta a casa. Entonces no piense que no había nadie buscando a este joven. Dios sí lo estaba buscando y todas las circunstancias eran la forma de atraerlo. Así que con esto en mente, este joven emprende su regreso a casa ya que al parecer nadie lo estaba buscando. Piense en algo. Recuerde que estamos en la tercera etapa de lo que sucedió con este joven y es la distorsión. ¿Quién debía estar buscando a este muchacho? Porque a la oveja la estaban buscando, a la moneda la estaban buscando. ¿Quién debía en esta historia estar buscando a este joven? Era responsabilidad del hermano mayor ir a buscar a su hermano menor. Y ya les voy a ampliar el contexto. En esta historia, lo que Jesús está haciendo ver es, ustedes líderes religiosos, deberían estar buscando a estos pecadores de los cuales a mí me están acusando de ser igual a ellos por estar comiendo con ellos, pero no lo están haciendo. ¿Se acuerdan en la parábola de la oveja perdida que les leí el libro de Ezequías? Que Dios recrimina la actitud de los sacerdotes y de los profetas, de no estar dando el mensaje que el pueblo necesita, el alimento, y por eso sus ovejas andan perdidas. Jesús se conmovía porque decía, este pueblo parecen ovejas sin pastor. ¿Por qué lloraba Jesús al mirar a Jerusalén? Porque dice, ¿cuántas veces quise reunirte como la gallina reúne a sus ovejas bajo sus alas, pero no a sus polluelos? ¿Qué dije yo? Ay, Dios mío, qué ovejas y pollos. Bueno, a sus polluelos y no quisiste. Pero no era que no hubieran querido, era que los líderes religiosos, en lugar de abrirle la puerta para que entraran, se la cerraban. Quienes habían abandonado esa tarea eran estos líderes religiosos, porque en la historia hay un hijo menor y un hijo mayor, y ellos más adelante se van a dar cuenta de que ese hijo menor los relacionas a ellos. Bien. Estos líderes religiosos, en lugar de estar buscando lo perdido, mantenían distancia de esos andrajosos espirituales, los despreciaban y se indignaban porque Jesús se acercaba a ellos, permanecía con ellos continuamente. Estas personas se sintieron atraídas por Jesús porque no sintieron rechazo, percibían en él compasión, misericordia, gracia y perdón que los líderes religiosos no estaban dispuestos a ofrecer. Y mire la distorsión. Este joven dice, voy a ir donde mi papá y le voy a decir lo siguiente, Padre, ya no soy digno de ser tu hijo, trátame como a uno de tus trabajadores, es decir, no me des la posición de hijo, yo ya no merezco esa posición, yo merezco ser un esclavo y quiero trabajar, quiero enmendar el daño, quiero resolver el asunto. Y parece que hasta ahí todo va bien, ay, qué buena decisión.
Lo que él no sabía es que esa decisión no le compete a él. Decir, trátame de esta forma, eso no le correspondía a él porque él no te podía negociar nada. No estaba en condiciones de ofrecer nada. Porque aparentemente se fue con mucho y volvió vacío, pero desde que se fue ya iba vacío. Ya iba con un corazón necesitado de una relación verdadera con su papá. Este joven cree que puede pagar el daño trabajando. Él piensa en ganarse el lugar que imagina ya perdido. Tal vez cuando yo trabaje por un tiempo y pueda reunir algún ahorro, se lo devuelva a mi papá y tal vez eso ayude a que mi papá ya deje de verme en algún momento como un siervo, como un esclavo, y tal vez me vuelva a llamar hijo. Pero la posición de hijo, la relación con su padre debe ser restaurada por su papá, que es aquí el ofendido, que es aquí quien fue deshonrado. Así que este joven en su distorsión nuevamente se equivoca. No se equivocó solo cuando se fue, sino que se está equivocando en la forma en cómo está regresando. Se requiere humildad, dependencia, confianza en la misericordia de ese papá. Hasta ahora él piensa que tiene una mejor idea de cómo resolver las cosas. Él piensa en ganarse un lugar que imagina ya se perdió. La posibilidad de regreso a su casa no depende ahora de él, está en manos de otro ajeno a él. Se imagina a alguien que pretende que puede ganarse o pagar por su salvación con obras y con méritos propios. Esto es absolutamente una actitud de orgullo. La posición de hijos, la restauración de nuestra relación con Dios como Padre es solo por gracia, mediante la fe. Solo la justicia de Cristo nos pone en una restaurada y permanente relación con Dios. Nos hemos alejado de Dios, volvemos a veces a Dios y queremos utilizarlo para alcanzar nuestros propios deseos pecaminosos de nuestro corazón. Y aún pretendemos hacerle ver a Dios que con nuestro esfuerzo humano podemos llegar al cielo. Eso es una actitud arrogante. El hijo pródigo no vuelve porque se arrepiente de forma perfecta. Vuelve porque descubre que su papá es mejor que la vida que él mismo eligió. Su arrepentimiento es real, pero incompleto. Es el Padre quien va a completarlo con su gracia. Porque el padre puede pararse en un momento y decirle, mi hijo, usted decidió irse, aquí ya no tiene entrada. Y váyase antes de que estos ciudadanos de este lugar lo apedreen, porque lo que usted hizo es digno de muerte. Muchos de nosotros aquí lo hemos entendido. Pensábamos que éramos libres al alejarnos de casa, es decir, de Dios, y terminamos descubriendo que solo se es libre volviendo a Él, no lejos de Él. Los recaudadores de impuestos que escuchaban a Jesús debieron haberse identificado con ese hijo pródigo, al igual que muchos de nosotros. Pero Jesús tiene todavía algo que decir del hermano mayor que recibió parte de la herencia y permaneció al lado de su papá, pero que también necesitaba ser encontrado. Aquí el contraste del hijo menor con el hijo mayor es que el hijo menor que peca de forma escandalosa lo sabe. Por eso él llega con la actitud de no soy digno. Pero el hijo mayor también peca de forma religiosa y lo peor de todo es que no lo ve. Los dos tienen un problema de corazón con el Padre. Recuerde que todo esto empezó cuando Dios Trino, Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo, diseñó la creación.
nos hizo a todos de manera que dependiéramos de Él. Satanás, desde que engañó a Adán y Eva, nos ha hecho creer que se puede vivir mejor manteniéndonos alejados de Dios o manteniendo a Dios alejado de todo lo que es nuestro entorno. Pero Cristo, el Hijo de Dios, nuestro hermano mayor, recuerde que en esa historia Jesús está contando que estos, a quienes Dios consideró hijos y que les entregó la ley, es decir, una posición como de hermanos mayores sobre aquellos que violaban la ley de Dios, no estaban haciendo lo que les correspondía, y que Dios decidió que el Hijo mayor, es decir, Jesús, viniera a buscarnos aquí, dejar su trono, dejar su gloria y venir hasta nosotros aquí. Por eso la salvación no se la puede ganar nadie desde aquí, porque tuvo que venir Jesús del cielo hasta aquí. Nadie puede llegar al Padre si no es a través de Jesús. Nunca. Nadie podrá decir que está en el cielo sin haber necesitado a Jesús. Eso no es posible. Jesús descendió desde las alturas para llevarnos de nuevo a casa. Él es el único camino de regreso al Padre. Y habrá en un momento, que lo mencionaremos en esta historia, una celebración, cuando todos los hijos estemos reunidos nuevamente con Él para siempre. Y esa es la buena noticia que Dios tiene para el ser humano. Él está haciendo una invitación y espera que nuestra respuesta sea positiva a esa invitación, porque si no es positiva, se lamentará esa persona por una eternidad. Por eso diste esta enseñanza, decisiones. ¿Decisiones que qué? Que lo cambian todo. En Cristo la parábola cobra el verdadero sentido. La oveja perdida es encontrada, la moneda es encontrada y el hijo perdido va a ser encontrado. Pero no porque Él volvió solo, sino porque Dios se encargó con su providencia, con su soberanía, de volverlo a traer a casa. ¿A través de quién? De Jesús. Todos los días estamos queriendo desplazar a Dios de nuestra vida. Todos los días estamos deseando algo y ese algo nos llena de ansiedad. Y Satanás nos impulsa a alcanzarlo aún si hay que desplazar a Dios del asunto. Ten cuidado y hazte esta pregunta. ¿Qué crees que pasará cuando obtengas eso que tanto deseas? ¿Qué deseas? Una casa, un carro, un gran trabajo, un hijo, una esposa, un esposo. Con ese deseo, ¿a quién estás tratando de agradar? Tal vez eso te haga sentir mejor, pero ¿piensas que eso dará la gloria a Dios? ¿Te hará crecer en tu relación con tu Padre Celestial y con los demás? ¿Cómo eso atraerá a otros hacia Dios? Recuerde que la actitud de Jesús con estas personas que eran rechazadas era como un imán. A donde Él se movía, las multitudes se movían. ¿Por qué? Porque Jesús revelaba el corazón del Padre. Un Padre que los estaba buscando, que no se había olvidado de ellos en ningún momento. Y Él quiere que volvamos a Él, no para que sacie nuestras necesidades, sino para que nos demos cuenta que todo es Él. No es lo que Él da, sino lo que Él es, lo que nos hace volver a casa. Porque Él es el pan de vida, Él es el que alimenta nuestra alma. Hasta que no comprendamos que todo lo que necesitamos es Él, estaremos perdidos en este mundo. Tendremos una percepción distorsionada de lo que es la vida y de quién es Dios.
Hoy en día la gente anda quejándose de Dios, de por qué Dios no hace esto, de por qué permite esto, de por qué esto, cuando deberíamos callar. Porque la queja no es más que el resultado de un corazón descontento. Y si ya tenemos pan, si ya tenemos techo, tenemos ropa, dice la Biblia, date por bien servido. En lugar de quejarte, agradece, porque si no eres todavía un hijo de Dios, lo que estás recibiendo es pura misericordia mientras que Él regresa. Quienes somos hijos de Dios entendemos que todo es por gracia. No nos merecemos absolutamente nada y que lo que hemos recibido no es por un buen comportamiento, no porque hemos sido personas decentes, porque no le hemos hecho nada mal a nadie, porque no hemos hecho cosas incorrectas, no. Todos venimos al Señor como andrajosos espirituales, sin nada que ofrecer, en un estado de inmundicia espiritual, porque eso es el pecado. La mentira nos hace inmundos delante de Dios, la envidia nos hace personas inmundas delante de Dios, el orgullo. Pensaba ahora, bueno, ahí fueron pasando tú fuiste pasando las, aquí vemos a este hombre alimentándose, pero la historia no es así, él no se podía alimentar de esto porque no se le permitía. El país estaba en una hambruna, él no se podía comer lo que le estaban dando a los cerdos. Pero ahí la foto pues quedó así. Pero en la imagen de Rembrandt, devuélveme a la foto de Rembrandt. Vaya hoy a su casa, busque en Google esta foto y lea la historia de Rembrandt, cómo se identifica, no con el hijo mayor, se identifica con el hijo menor y puede ver cómo él lo pintó. Y he hecho la comparación muchas veces. Pase por el lado de alguien en Medellín o en alguna ciudad, por el Cartucho, yo creo que ni pasamos porque nos da miedo entrar allá. 5 meses sin hacerse aseo. ¿Cómo es el olor que una persona de esas emana? No quisiéramos ni respirar su mismo aire, y a veces nos presentamos delante de Dios como si oliéramos muy bien, como si estuviéramos muy bien presentados, y eso es lo que hace que tengamos una idea incorrecta de Dios, que pensemos que a Dios no lo podemos ganar con mérito. Y hasta que no entiendas que venimos sucios, malolientes del mundo, no vamos a entender la gran misericordia y compasión de este Padre, de esta historia, que acoge a ese hijo y lo abraza. Y antes de que este hijo empiece a decir, Padre, no soy digno, vamos a ver la próxima semana lo que este Padre empieza a hacer con este hijo. Y eso es lo que va a hacer que esta historia, ante algunos que están escuchando, sea motivo de ira y de rabia. Porque por eso creemos que podemos enojarnos contra Dios. ¿Cómo se le ocurre a usted decirme que Dios tiene un infierno preparado para la gente? Eso es inhumano. Eso yo no lo creo. Eso yo no lo acepto. Mi Dios no es así. Mi Dios es distinto. Pues lea la Biblia para que tenga el panorama completo de Dios. Y si Dios es santo, también es justo. Y si Dios ama, también castiga. Para cerrar, ¿en qué áreas de tu vida tus decisiones revelan que buscas agradar a Dios? ¿O que buscas es agradarte a ti? ¿O que estás queriendo agradar a otros? Vuelvo y repito, ¿qué áreas de tu vida, esas decisiones que tomas revelan que estás buscando es agradar a Dios o que estás buscando agradarte a ti o a otros? Vivimos en medio de una sociedad que se siente orgullosa de promover valores que están en contra de lo que enseña el Evangelio.
Recuerda que las decisiones que tomamos nos llevarán siempre por dos caminos. Dios ha trazado dos caminos, camino de vida y el camino que lleva a la muerte y a la perdición. Recuerda, no sé si a usted le tocó, a mí sí, en mi casa. En mi casa no estaba de niño el cuadro de la Virgen del Carmen tratando de sacar gente del infierno. En mi casa eran dos caminos, uno muy ancho, un cuadro, y uno con un camino estrecho. Y siempre mi mamá me paraba en ese cuadro y me decía, ¿por cuál camino crees que tú vas en este momento de tu vida? Y cada que mires ese cuadro, a medida que vas cumpliendo años, ve mirando cuál camino estás transitando y hacia dónde te está llevando. Hay camino de vida que lleva a casa, a nuestro Padre Celestial, y un camino de muerte que mantendrá a aquel que resiste el llamado de Dios a estar alejado de Dios por una eternidad. Es decir, la gente va a recibir en el infierno lo que quiere. ¿Querías estar alejado de Dios? Eso es lo que lograste con el estilo de vida que viviste en la tierra. Cierre por favor sus ojos por un momento, no pensando que hay algo supersticioso, hay algo en cerrar los ojos, simplemente para que no nos distraigamos. Este joven demandó, derrochó y distorsionó todo lo que hizo. Pensó que cuando se fue había hecho bien y cuando regresó con la excusa que trajo estaba haciendo bien, pero no había entendido de qué se trata todo. Y es lo que el Señor nos pide. No vengas a exigirme, a demandarte. Deja ya de declarar, de decretar cosas como si yo estuviera para recibir tus órdenes. Ven a mí en humildad. Aprende a valorar no solo lo que Dios te da, sino a Dios mismo, para que tengas un enfoque real, apropiado, bíblico de la vida. Tal vez como creyentes algunos están viviendo su vida como pensando que su buen comportamiento les ha ayudado a alcanzar lo que tienen y que Dios está agradado de ellos porque han intentado comportarse bien. Pero todo lo que hemos recibido ha sido porque a Dios le ha placido, porque se nos ha imputado la justicia del Señor, y eso hace que seamos dignos de recibir bendiciones de Dios, porque estamos cubiertos, abrigados por la justicia de aquel que entregó su vida en la cruz, el hermano mayor que vino a rescatarnos. No solo tenía la tarea de venir y hablarnos de cómo deberíamos regresar al Padre, sino que debía también cumplir con algo que demandaba la ley de Dios. Y era que este hermano mayor, Jesucristo, debía morir. ¿Usted se imagina eso? El hermano menor es el que se va y derrocha todo, lo malgasta. Vive su vida como si nunca hubiera necesitado de Dios. Y ahora es el hermano mayor, en este caso, no yendo a la historia del hermano que se quedó en casa, sino a Jesús, quien es el hermano mayor, santo, justo, perfecto, impecable, porque cumplió la ley de Dios. Es quien debe morir.
es una historia que le dio un vuelco total a la teología que manejaban tanto los líderes religiosos como los pecadores de la época. Como que quien debe pagar el precio o el costo de esta rebeldía es el hermano mayor. Y eso es lo que se está anunciando esta mañana en este lugar. Que si tú no has reconocido a Jesucristo como aquel que puede limpiar tus pecados, hacer que restaures tu relación con Dios, yo te invito a que lo hagas en esta mañana. Solo ponte a pensar en algo. Todas las personas que cada minuto en este mundo mueren, todos los días muere gente, todos los días, y muchos de ellos, gloria a Dios, ya habían hecho esta decisión antes de partir. Pero ¿cuántos aún están viviendo su vida desentendidos de lo que les espera cuando mueran? Solo piensa en esta imagen. En estos días, un jovencito de 8 años en los Estados Unidos, a quien le fue quitado algo que él apreciaba, porque a sus 8 añitos pensó que eso era lo que lo llenaba, lo que le traía felicidad, lo que él necesitaba: un simple celular. Se lo quitaron y lo primero que en su mente maquinó fue buscar el arma de su papá para desenfundarla toda completa y asesinar a sus papás. Un niño de 8 años. Y saben que aquí entra a evaluar psicólogos y psiquiatras, es si el niño no sabía qué estaba haciendo, si estaba bloqueado de la ira, bueno, porque siempre se va a querer justificar el pecado. La ley norteamericana está pensando en cómo va a tener que empezar a tratar estos temas, abordar estos actos de violencia, porque se están presentando cada vez con más frecuencia. Y han decidido que este niño, que solo tiene 8 años, debe pasar el resto de su vida en una cárcel. ¿Tú te imaginas cuál debe ser el castigo para alguien que ha participado del asesinato más atroz que ha ocurrido en esta tierra, que es la muerte violenta del Hijo de Dios? Señor, yo pido que hables a los corazones en esta mañana, Señor, y que hoy sea la decisión más importante que muchos tomen de acercarse a ti, que no regresen a su casa sin haber tomado esta decisión, porque esta decisión cambiará el destino de una forma total, como ha sucedido con muchos de nosotros. Gracias, Señor, por estar aquí, por mostrarnos el corazón del Padre. Padre paciente, un Padre que busca, un Padre generoso, un Padre que suple, un Padre que lo que nos quiere hacer entender es que lo necesitamos desesperadamente, pero no nos hemos dado cuenta. A veces no sabemos lo distanciados que estamos de Él, lo separados que estamos de Él, hasta que escuchamos mensajes como estos. Y que un mensaje como este debería llevarnos a reflexionar: pero ¿por qué me cuesta tanto leer tu palabra, Señor? ¿Por qué pareciera que cuando leo no la entiendo? ¿Por qué no se me apetece
pasar una hora de mi tiempo en el día orando? ¿Por qué la disciplina del ayuno no es lo que más anhelo? ¿Qué tal si empezamos, siquiera un domingo al mes, a venir en ayuno? ¿Por qué no decidimos de hoy que vamos a iniciar a leer un libro en la Biblia y lo vamos a leer completo? Y vamos a proponernos con la ayuda del Espíritu Santo a leer la Biblia este año. Todavía hay tiempo. Alguien lee la Biblia 2 veces en el año completa. Un predicador que conozco. Él dice, alguien que predica la palabra de Dios debería leer su palabra 2 veces al año. Señor, hoy te honramos, te alabamos, te adoramos, te exaltamos. Hoy nos humillamos delante de ti, Señor, porque creo que nuestra arrogancia ha creado una distorsión de quién tú eres y cómo debemos acercarnos a ti. Somos salvos por gracia, por medio de la fe, y esto no don de vosotros, sino de Dios, para que nadie se gloríe. El ser humano no tiene nada de qué jactarse en lo que respecta a su vida espiritual. Siempre ha de reconocer que la salvación viene de Dios y que solo a Él es la gloria, no a nosotros, como lo cantábamos y vamos a volverlo a cantar. No a nosotros, Señor, sea la gloria, sino sea dada a ti, porque tú eres el grande, tú eres el perfecto, tú eres lo más precioso que existe, Señor.